Entonces, primera epístola de Juan, capítulo 2, y vamos a estar revisando esa porción desde el versículo 7 hasta el versículo 17, que titula la Reina Valera un nuevo mandamiento. En la enseñanza pasada pudimos ver prácticamente la mitad del tema. ¿Por qué? Porque dijimos que esta porción la íbamos a dividir en 4 partes, 4 aspectos, que son 4 impedimentos, cosas que impiden nuestra relación con el Señor. Sabemos que estamos llamados a tener una relación permanente con el Señor, una relación de intimidad, pero no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos las maquinaciones del diablo que quieren impedir nuestra relación con el Señor, esa intimidad, ni tampoco los engaños del mundo, porque el mundo también nos engaña y pone impedimentos para nuestra relación hermosa con el Señor. Entonces, en la enseñanza pasada vimos los primeros 2 impedimentos. El primer impedimento decíamos que estaba en los versículos 7 y 8, que se referían a conocer lo que es el verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios. Porque nosotros venimos de una cultura, de una religión donde aprendimos acerca del amor muy diferente. Un amor egoísta, un amor interesado, un amor como que Dios fuera lo mismo que nosotros. Por eso las personas hacen promesas y hacen flagelaciones y sacrificios sobre sí mismos porque piensan que el Señor es así, que Él los va a amar si hacen ese tipo de acciones. Sin embargo, en la medida que vamos conociendo al Señor a través de la Escritura, vamos viendo que el Señor no es así, que el amor del Señor es eterno. Él no cambia porque Él es amor. Nosotros a veces pensamos que Él nos ama menos o que no nos ama cuando tenemos aflicciones, pero no es así. El amor de Él es permanente y siempre está dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos, a veces a disciplinarnos, pero todo para bien, también a consolarnos. Entonces estamos conociendo ese amor que está representado en la cruz del Calvario, Cristo mismo en la cruz. Es el amor de Dios, dando a su Hijo por amor a una humanidad que le era contraria, enemigos, pecadores. Ese amor de la cruz es el que, si no lo comprendemos, no podremos tener una relación real con el Señor. No podemos decirle, Señor, si tú me haces tal ayuda, entonces yo voy a la iglesia, pero si no me la haces no voy, porque sé que no me amas. Ese tipo de cosas no debe propagarse dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que entender el amor de Dios. Y ese era el primer impedimento. Conociendo el amor del Señor y mirando a la cruz, siempre vamos a comprender. Él está listo para recibirnos, consolarnos, levantarnos si hemos caído y perdonarnos. El segundo impedimento, que también lo vimos en la enseñanza pasada, estaba en los versículos del 9 al 11, en 3 versículos, y era el impedimento, el segundo impedimento para tener nuestra relación con Dios, que era en las relaciones con los hermanos, aborrecer a un hermano. El Señor, sabemos que el mandamiento nuevo, como decían los versículos 1 y 2, que es amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Veíamos que esos 2 mandamientos van unidos, no se pueden separar. Nadie puede decir que hace el uno y no hace lo otro. Entonces, el amor entre los hermanos es clave porque el Señor siempre nos reveló que como cuerpo somos uno solo y estamos unidos como las coyunturas en el cuerpo humano y que no podemos ni debemos permitir que en nuestro corazón haya rencores o amarguras, odios contra algún hermano o contra algunos hermanos o contra alguna congregación, porque el Señor no es así y Él vive en nosotros y Él quiere manifestar su amor
a través de nosotros. Y el amor de Dios manifestado a través de nosotros es un amor que perdona al que nos ha hecho injusticia, al que nos ha hecho maldad, lo perdona. Es un amor que va e inclusive bendice al enemigo, un amor que pone la otra mejilla. Es un amor que el Señor Jesús demostró en la cruz del Calvario y en sus enseñanzas como la verdadera voluntad del Señor. Y si queremos ser obedientes, tenemos que pasar por alto la ofensa, ir al hermano, perdonarlo, bendecirlo, orar por él y no permitir que haya disensiones o enemistades en la iglesia, como las había en las iglesias primitivas, por lo cual la Escritura, el Señor utilizando la pluma de Pablo, ya les llama mucho la atención. El caso de la iglesia de Corinto. Entonces, esa parte de tener algo contra algún hermano es un impedimento para tener relación con Dios. Inclusive la Escritura dice que estorba las oraciones y el Señor no las oye mientras haya problemas con algún hermano o con algunos hermanos o inclusive con personas que no son de la iglesia, porque estamos llamados a amar al prójimo, y prójimo no son solo los hermanos, sino todos, los vecinos, los parientes. Entonces, el amor de Dios debe ser manifestado cada día, con nuestras palabras, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros planes. El amor de Dios debe estar allí sembrado, porque es Cristo manifestándose en nosotros, y eso es lo único que realmente alegra al Padre y nos trae a nosotros bendición. Entonces, concluíamos esa parte diciendo que aún la indiferencia es una forma también de aborrecer a un hermano. Y ser indiferente no es no mencionarlo, no mirarlo, no hacer... No, es ir a él y amarlo. Bien, entonces hoy nos corresponde lo del tercero y cuarto impedimentos para nuestra relación íntima con el Señor. El impedimento de hoy, el número 3, tiene que ver con la inmadurez del creyente o la carnalidad, también podríamos decir, inmadurez o carnalidad. Entonces vamos a ver esta parte en los versículos 12, 13 y 14, 3 versículos. Voy a leerlos primeramente. Dice la Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Versículos 12, 13 y 14. Entonces, en esos 3 versículos el Señor hace allí un juego de palabras, de frases, va mencionando una vez a los jóvenes, otra vez a los padres, otra vez a los niños, a los hijitos, y entonces vamos a tomar el contexto de estos 3 versículos, que podríamos resumirlo en 3 etapas del crecimiento espiritual. La primera, los hijitos, que son los niños espirituales. La segunda, los jóvenes. Y la tercera, los padres. Como 3 etapas en el crecimiento del cristiano. Es importante que estudiemos esto, primero en cuanto a nosotros, para que nos examinemos y podamos ver en qué estado estamos, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos, como Él creció desde cuando estuvo niño allí en Nazaret, hasta cuando estuvo adulto y proclamó el Evangelio. Él tuvo un crecimiento. Ese crecimiento es el que Él quiere en todos los creyentes, porque
Nadie nace aprendido, nadie nace sabiéndolo todo. Y Él quiere que nosotros crezcamos y llegamos a la madurez, como dice la Escritura, a la perfección del Hijo de Dios, a la altura y a la estatura de Cristo. Es importante en cuanto a nosotros, pero es muy, muy importante también en cuanto a la vida de iglesia. Porque si nosotros no entendemos esto, este crecimiento de cada persona, podemos tener problemas con hermanos. De pronto hay algún hermano en la congregación que esté apenas empezando, que no conozca bien al Señor, que no conozca las Escrituras, que no haya tenido tanta revelación y de pronto hace o dice cosas en la congregación. Si los hermanos más grandecitos no comprenden que es una persona que está empezando y que hay que enseñarla, corregirla, llevarla en amor hacia el camino del Señor correcto, entonces puede causar problemas y puede más bien resultar en crítica. Es que tal hermano dice tales cosas o hace tales cosas en la iglesia, uy no, saquémoslo de acá, algo así, ¿no? Y también en cuanto a los hermanos mayores, porque también el creyente puede ver en los hermanos mayores personas, de pronto no ve lo que Dios quiere que veamos en los hermanos mayores, que es las personas que nos apoyan, que nos aconsejan, que nos dirigen y que en ocasiones pueden llamarnos y exhortarnos en ciertos momentos, en ciertas fases de nuestra vida. Entonces, comprender en qué estado están los hermanos en una congregación es importante para que la congregación o el candelero crezca sanamente, saludablemente. Comprenderlo, entenderlo y en la vida practicarlo con amor para que no haya disensiones o enemistades entre los hermanos por causa de que unos están más adelantados que otros y de pronto pueden ser tropiezo para los hermanos. Entonces, la primera condición es la de hijitos, que es los niños espirituales. Primero, pues todos nosotros iniciamos nuestra vida cristiana como hijitos. Todos algún día empezamos. Yo contaba mi testimonio cuando yo empecé, el primer día que sentí la voz del Señor llamándome. Me senté allá en la casa cuando llegué y escribí 15 cosas. ¿Sí recuerdan que yo conté eso? 15 como tesis, 15 argumentos que dije, pues muy bonito y todo lo que me han predicado y todo, pero estas 15 cosas me las tienen que aclarar porque, y si no, no. Y entonces fui uno de los hermanos, de los ancianos de la iglesia, le conté eso y miraba la lista y él no dijo, le voy a contestar las 15 cosas, sino me dijo, tranquilo, usted venga, lea la palabra, ore, esté con sus hermanos y el Señor mismo le va a ir aclarando y así fue. Me aclaró todos los 15 puntos que yo pues traía dudas del mundo, correcto. Entonces todos pasamos por esa etapa de niños. El que es niño, en una familia, los niños, por ejemplo, conocen al papá y a la mamá, claro, los conocen más que a cualquier otra persona, pero los conocen únicamente como sus proveedores, como las personas que le dan el alimento y que lo cuidan y que le atienden cuando necesita algo, pero no los conoce más. El niño no sabe cómo son sus padres realmente en su forma de vida, en su trabajo, digamos, en su profesión, en su forma de pensar. Solamente lo ven como el proveedor y el que los guarda. Esto es igual en la iglesia cristiana. Muchos hermanos y todos pasamos por allí. Cuando empezamos nos pusimos contentos porque decíamos, conocí al Señor y decíamos, este es mi primer amor, ¿no? Tengo un primer amor, Dios me salvó. Y nos contentábamos con eso, con la salvación, con saber que el Señor perdonó nuestros pecados y que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, de niños, el creyente niño es un creyente que todo lo que pide es como las ovejitas. Señor, deme dinero, deme tal cosa, deme tal otra.
Y es esa etapa en que el niño manifiesta solamente sus necesidades primarias. Todavía no comprende aquello de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo eso le va a ser añadido. No conocen todavía al Señor en esa dimensión. Entonces, de niños, pues estamos maravillados porque fuimos perdonados y nos dicen que el Señor ya nos perdonó, que somos salvos y que Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Y dice allí ese versículo 12, ¿cómo dice? ¿Me lo lees? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Sí. Entonces, ahí me llamó la atención que dice por su nombre. Eso lo podemos ver en otra escritura, Salmos 25, versículos 10 y 11. Salmo 25, versículos 10 y 11. Dice así la escritura: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y el versículo 11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor de tu nombre. Entonces es lo que el apóstol le está diciendo a los hijitos, que a los niños que conocieron que Él los perdonó porque Jesús significa mi Salvador, y entonces Él siente que fue perdonado por ese nombre del Señor, porque es Dios. Todavía el niño no ha comprendido la magnitud de la gracia del Señor para el perdón de pecados, manifestada en la cruz del Calvario con la muerte y el derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces, el que está en esa etapa de niño a veces se acomoda y no quiere crecer más. En las congregaciones que hemos conocido, por lo general empiezan a ofrecer cursos, seminarios, ¿no? Estudios para crecimiento en el conocimiento del Señor, pero puede haber hermanos que de pronto no les interesa mucho o le dan más importancia a otras actividades de la vida del mundo y no buscan el crecimiento del Señor. El Señor no quiere que el cristiano se quede como un niño. Los niños están llamados a crecer. Hay una escritura que lo dice, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. Lo voy a leer. 1 Corintios 14, 20. Dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Repito, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En este versículo vemos que el Señor sí quiere que seamos maduros en la forma de pensar, que vayamos renovando nuestra mente, como dice la Escritura, transformando nuestra mente de una mente carnal a la mente de Cristo, porque la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo. El Señor nos la dio. Entonces tenemos que ser maduros en el modo de pensar, aunque dice la Escritura que conservemos la malicia de los niños. Hay algo de los niños que debemos conservar siempre que es bueno, que es el estar atentos, el aferrarnos a nuestros hermanos mayores como el niño se aferra de sus padres cuando salen a la calle, y ese tipo de manifestaciones del niño, sentirse seguro cuando está, en el caso nuestro, con el Señor. No debemos olvidarlo. Señor, yo soy como un niño, me agarro de tu mano y quiero caminar contigo de tu mano, no quiero soltarme. Hay algo de niños que es bueno y que debemos conservar y que siempre lo tendremos, pero que seamos maduros en el modo de pensar, porque tenemos que pensar con la mente de Cristo, o sea, como piensa Cristo. Así que el hombre, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente natural carnal y la mente de Cristo que es espiritual. ¿Cuál alimentamos más?
la que alimentemos más, esa va a crecer más. Podemos alimentar la mente carnal con los asuntos del mundo o la mente espiritual con los asuntos del Señor, que se manifiesta por su Espíritu Santo y por la Iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, voy a leer los versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. En estos versículos vamos a ver que estamos llamados a ser espirituales y no carnales, a alimentar diariamente el espíritu y no la carne. Leo Primera de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Aquí vemos que realmente el apóstol quería ir a los hermanos de Corinto a hablarles como espirituales, teniendo como un hecho que ya debían haber crecido en el Señor, porque es lo que el Señor espera, que haya crecimiento espiritual. Y cuando encuentra que hay peleas, contiendas, disensiones, celos, envidias, entonces ve que son carnales, se están quedando como niños y no están creciendo al nivel de los espirituales. Amén. Entonces, comprendamos que en toda congregación va a haber niños espirituales. Si nosotros consideramos que ya no somos tan niños, sí debemos entender que hay otros hermanos que pueden estar en esa etapa. Y tenemos que con sabiduría llevarlos como un hermano mayor lleva a un hermano menor por el camino correcto y explicándole y haciéndole entender las cosas que de pronto no ha entendido. Veamos la segunda etapa de esta porción, que es los jóvenes. Los jóvenes, se refiere aquí la Escritura a ese estado intermedio que hay entre el niño y el padre. En la vida real pues hay como más etapas, la adolescencia, la preadolescencia, etc. Pero aquí se considera a los jóvenes la etapa intermedia. Esa etapa de los jóvenes es una etapa que sabemos todos, es una etapa difícil para una persona en una familia, para un hijo es difícil, porque es una etapa en que no son niños, pero tampoco son adultos, quieren ser adultos, pero no lo son todavía. Entonces las mujeres empiezan a maquillarse y a ponerse los zapatos de tacón de la mamá, los hombres empiezan a querer afeitarse y no tienen nada. Es decir, es una etapa que conocemos que es como de indecisiones, de dar pasos, de arriesgarse, de no arriesgarse, pero es una etapa muy importante. De los jóvenes, en la porción que leímos allí en los versículos de Primera de Juan 2:13 y 2:14, dice lo siguiente: jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Llama la atención que el apóstol dice que los jóvenes, les habla a los jóvenes porque han vencido al maligno. Interesante. Y luego en el 14 dice: jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces el joven es un hermano en la iglesia que está ávido de hacer cosas, se ha fortalecido, ya ha crecido en el Señor, ya no es un niño, pero ahora quiere irse al otro extremo, al extremo de hacer cosas, de ser el que hace todo en la iglesia, el que organiza todo. Y entonces en esa precipitud del joven y en esa inmadurez puede cometer errores. Pero tenemos que comprender que es porque están en un estado intermedio, todavía no son hermanos maduros. Entonces es la etapa del vigor y del movimiento, la etapa de la fuerza. Queremos ir a todo, a estar en todo, viajar al África, a evangelizar y esa cantidad de ideas que el joven espiritual quiere y desea hacer de todo corazón, y que no es que estén mal, pero que de pronto está un poco precipitada esa acción o esa decisión.
Y entonces se pueden cometer errores como en nuestra vida cristiana, nosotros que llevamos bastantes años ya, hemos visto tantas cosas en nosotros mismos y en otros hermanos que se han equivocado por apresurarse y no esperar el tiempo de Dios. Entonces la etapa del joven es la etapa del vigor y del movimiento. Son aquellos que ya no son pequeños, ya pasaron esa etapa, ahora quieren crecer. Están con mucha energía y siempre están en primera fila cuando hay que hacer algo en la obra de Dios, lo cual está bien. Efesios capítulo 6, versículo 10, lo voy a leer acá, lo tengo. Efesios 6, 10, que es una escritura donde el Señor nos revela y nos llama la atención sobre dónde debe estar la fuerza de nosotros, que no es ese ímpetu del joven, sino que es la fuerza del Señor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la fuerza del creyente no proviene de su propia capacidad, sino de la fuerza del Señor. Y el Señor es el que pone en las personas ese querer como hacer las cosas para no adelantarse al tiempo de Dios. Entonces, el atributo de los jóvenes es más que todo la actividad. Pero llama la atención que dice que habéis vencido al maligno. Porque el joven en su ímpetu, y ya conoce la Escritura, es un joven que quiere hacer guerra espiritual permanentemente, luchar contra el enemigo, contra el adversario, ponerse la armadura de Dios y enfrentar las huestes demoníacas. Y por esa razón también muchas veces se equivoca, porque no tiene el crecimiento para entender cómo es la guerra espiritual, la que el Señor quiere, la que el Señor revela en su palabra, sino que la guerra espiritual, el joven piensa que es con sus fuerzas. Entonces quiere irse a donde están los brujos allá, a decirles que se arrepientan y todo, que son ideas buenas, pero no se hacen las cosas en el tiempo nuestro ni a la manera nuestra. Además que el Señor prepara equipos para esas labores y prepara hermanos que alcanzan ya cierto grado de madurez, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que pueden aporrear a las personas, como lo dice la Escritura, que aporrearon a unos discípulos que fueron a echar espíritus malos en el nombre del Señor. Y los demonios le contestaron: a Jesús lo conocemos y a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, normalmente un ejército procura hacerse de soldados jóvenes, por lo que tienen el vigor y la fuerza. Pero no puede llevar niños. Un niño puede querer, pero no está capacitado, no está calificado para ir a la guerra. Entonces no se envían a la guerra a los niños, sino que generalmente puede enviar jóvenes, pero siempre con la cobertura de los ancianos. Como en un ejército van soldados jóvenes, siempre con la autoridad de los grados mayores, de los oficiales del ejército. Bien, entonces al joven tenemos que entenderlo, y si tenemos del Señor poder bendecirlo y servirle, hay que llevarlo a la sobriedad, a que sea en paz y en calma y en el tiempo de Dios todo lo que está planeando y lo que quiere hacer. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 5, primera epístola de Pedro, capítulo 5, y voy a leer los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9 de Primera de Pedro 5. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces esta escritura nos habla, como dice otra escritura, que no debemos ignorar las maquinaciones del adversario, no debemos ignorarlas, pero hay que resistirlas ¿con qué? Con la fe, con la fe en lo que hemos recibido del Señor, su palabra, y no mediante de pronto otro tipo de acciones de guerra espiritual que se acostumbra en ciertas congregaciones de hermanos nuestros y que realmente no es lo que dice la palabra. Entonces, las personas que sean mayores y vean en la congregación un hermano o una hermana esté como en esa etapa de joven, entonces hay que llevarlo, exhortarlo y darle buen ejemplo. Leamos otra porción sobre esto de la labor del hermano mayor sobre el joven. Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Entonces, ese es el llamado que hace la Escritura a los hermanos mayores con respecto a los jóvenes, llamarlos a que sean prudentes, dándoles un buen ejemplo y en la enseñanza de la palabra, mostrando integridad y seriedad. Todo esto va a contribuir a que una congregación tenga un crecimiento sano y todos los hermanos puedan crecer, porque Dios espera que estas congregaciones, que sus candeleros crezcan, que su luz alumbre más cada vez, sino que se quede como una lucecita medio, sino que sea una luz que alumbre verdaderamente. Entonces, los jóvenes, ¿cuál es la parte de los jóvenes? Sujetarse, entender lo que es la sujeción, lo que es sujetarse a los ancianos, a los hermanos mayores, a la palabra primeramente, claro, pero Dios se manifiesta a través de sus hijos. Entonces, otra escritura, pues, para cerrar la parte de jóvenes, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, y el versículo 5. Voy a leerlo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta porción el Señor le habla a los jóvenes sobre sujetarse a los ancianos. ¿De qué manera? Así como todos en la congregación nos sujetamos unos a otros. Desde el mayor hasta el menor, todos tenemos que sujetarnos, porque así como en el cuerpo todos los miembros están sujetos y unidos unos a otros por sus coyunturas, así nosotros debemos estar sujetos unos a otros siempre. Amén. Esos son los jóvenes. Ahora veamos lo que Pablo llama aquí en esta porción, lo que Juan llama en esta porción padres. Lo que llama padres vienen a ser lo que nosotros entendemos adultos en Cristo. ¿Qué dice de los adultos? En los versículos 2.13 y 2.14 de Primera de Juan 2, dice a los padres. Padres, hablo a los padres, ¿no? Porque conocéis al que es desde el principio. Y en el 14 dice algo similar, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces, estas dos porciones, la del 2.13 y la del 2.14, que habla a los padres, hace énfasis en conocer al Señor. Entonces, ¿en qué se mide la adultez de un hermano? No se mide en el tiempo que lleva en la congregación, ni en los años de edad que tiene. Se mide es en cuánto conoce al Señor. Cuánto lo conoce, sabe cómo piensa el Señor, cómo es el Señor, cómo reacciona el Señor, cómo el Señor
perdona, cómo disciplina, cómo exhorta. El conocimiento del Señor es lo que da el crecimiento a la madurez. Entonces los padres se caracterizan porque son personas que conocen al Señor, que le pueden decir a un hermano, decir, mira, esto no, que tú piensas del Señor no es así, porque el Señor es así, y así, asá, y aquí lo dice la Escritura. Entonces, en amor, mostrándoles cómo es verdaderamente el Señor, que no es de una forma diferente a como Él lo ha revelado en las Escrituras, y que nos sorprende como nos sorprendía esta mañana cuando iniciamos la alabanza, diciendo que es como el cervatillo que va brincando por los collados y que corre a su amada. Uno dice, el Señor es así. Entonces, el que conoce al Señor puede aconsejar y ayudar al crecimiento de sus hermanos que aún no le conocen tanto y que piensan que el Señor es diferente. Entonces, la madurez espiritual, estamos hablando espiritual, tiene sus raíces no en un conocimiento intelectual. Hay que tener claro eso porque no es el que sabe mucha Biblia, que es bueno saber mucha Biblia, pero no es lo único, porque entonces se quedaría todo en un razonamiento permanente, en una mente quizás poderosa, y como hemos escuchado en estos días que veíamos unos videos con Martica de un niño en español que se llama Carlos Blanco. ¿No lo han escuchado, Carlos Blanco? Un niño que nació superdotado. Y el niño estaba en el colegio en primaria y ya les hablaba de la filosofía de Platón, Aristóteles, les hablaba de todos los egipcios, de todas de la ciencia, cosas relacionadas con física, todo así como cosas que estudia Dieguito, cosas así difíciles y ya él en primaria ya las profesoras decían, no, este niño aquí no. Todo lo que le enseñaban él ya lo sabía. Le hablaban de matemáticas y él le hacía ecuaciones como las de Einstein y todo eso. Entonces nosotros veíamos esos videos porque nos llamó la atención ese niño superdotado. Se llama Carlos Blanco. Hoy día ya está grande y dicta clases en las mejores universidades del mundo y se la pasa dando conferencias y todo. Él habla de todos los temas, de filosofía, de psicología, de matemáticas, de astronomía, pero cuando le tocan los temas espirituales, entonces, porque le han preguntado, Dios existe y todo eso, entonces él empieza a dar respuestas muy científicas y muy del orden de que el cerebro y que la cuántica y no sé qué, pero inclusive ha mencionado, que yo lo he oído en conferencias, menciona cosas de la palabra de Dios. Dice, la Biblia dice en tal parte tal cosa, pero no tiene a Cristo en su corazón, o sea, no es espiritual. Entonces, un poco es lo que queremos decir, que la madurez espiritual no es intelectual. Es importante, sí, pero no es lo intelectual, sino es una profundidad en la relación con el Señor. De eso estamos hablando, ¿verdad? De los impedimentos, de todas aquellas cosas que pone el enemigo o el mundo, la cultura del mundo, que nos traen a nuestra vida para impedir nuestra relación con Dios. Y no tener madurez espiritual impide que tengamos mayor relación con el Señor. Podemos tenerla, no es que no la tengamos. El niño tiene relación con el Señor, el joven también. El hombre maduro tiene una relación más íntima y más profunda. Sus oraciones, las oraciones del hermano mayor ya no son deme, ayúdame, sácame de esto. Sus oraciones son mucho más profundas. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Juan en el capítulo 17 y versículo 3, ese versículo que conocemos y a veces hasta lo sabemos de memoria. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Ese es lo que interesa al Señor para crecer a ser como Cristo, porque ¿quién ama al Padre sino Cristo? Cristo es la máxima expresión del amor de una persona por su Padre, es Cristo. Y Cristo en nosotros nos lleva a ese amor, a que estando nosotros en Cristo podamos entender y amar al Padre y conocerlo. Entonces por eso tenemos que creer que la vida eterna que Él nos ha dado es conocerle más profundamente a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo a quien Él envió. Bien, entonces, ¿cuál es el deber de las personas mayores, aparte de tener una relación íntima con el Señor? Pues facilitar el crecimiento de los hermanos, de los niños y de los jóvenes. Amar implica varias acciones o características. Primero, de amar es alimentar. Un padre ama a sus hijos y lo primero que hace es que no le falte la comida. Papá y mamá están para eso. Así en la iglesia, los hermanos, entre más maduros, tenemos que aportar en la congregación para que los que están todavía en etapas de crecimiento puedan ser alimentados del pan de vida que es Cristo mismo, a través de su palabra y del Espíritu Santo. Acordémonos de otro versículo que no sabemos de memoria, ustedes se lo saben, Proverbios 22:6 dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esta palabra es para la iglesia también, ¿no? Principalmente, para que los hermanos mayores instruyan a los hermanos menores en el camino que es Cristo, para que cuando ya crezcan no se aparten y no se vayan y se desvíen a falsas doctrinas. Entonces, hasta ahí esta porción que llamamos impedimento de la carnalidad o la inmadurez del creyente, que le impide tener una relación personal con el Señor. O sea, una inmadurez en cuanto a nuestra relación con Dios primeramente y en cuanto a nuestros hermanos para que aprendamos a amarlos en la edad en que cada uno está. Vamos a ver el cuarto impedimento de esta porción llamada un mandamiento nuevo. Esta es la porción que va de los versículos 15 al 17, 15, 16 y 17. Este impedimento se llama amar aún las cosas del mundo. Amar aún las cosas del mundo. Es un impedimento para nuestra relación con Dios. Y es más común entre nosotros, los hijos de Dios, de lo que creemos. Porque nosotros los domingos, los sábados, en nuestras reuniones nos vemos todos muy espirituales. Pero en la vida diaria es muy común que aún queden cosas del mundo en la vida del creyente. Entonces vamos a ver los versículos 15 a 17. Voy a detenerme primero en el versículo 15 que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Y esta palabra la está diciendo Juan a la iglesia, porque sabemos que los que no conocen al Señor pues son del mundo y aman el mundo y no se quieren salir del mundo porque la carnalidad. Pero esta palabra está dirigida a la iglesia, o sea que el Señor sabe que dentro de la iglesia puede haber este tipo de contaminación o de impedimento para tener una relación con sus hijos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor de Dios, sabemos que Dios, pues no, el amor del Padre Él nos lo ha dado, nos lo ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Si amamos cosas del mundo, pues no estamos manifestando al Cristo que vive en nosotros. Ahora, no quiere decir que todas las cosas del mundo, sino detalles que el creyente puede tener en su vida, que todavía tenga ligazón, alguna cadena de amarre con cosas del mundo, cosas que de pronto nadie sabe o el creyente no muestra. Entonces el Señor está mostrando una área específica de pecado.
que es lo mundano, porque todo lo del mundo es pecado. Sabemos que todo lo que no es de fe es pecado. Eso dice el Señor. Entonces, aclarando que cuando habla aquí del mundo, no se refiere en sí al globo terráqueo o no se refiere a la creación. No quiere decir que no amemos, por ejemplo, la primavera con sus flores hermosas, los arroyos corriendo por el bosque, los pajaritos cantando. Al contrario, es la obra del Señor. Que es la creación. Claro, y bendecir y disfrutar la creación del Señor tan hermosa. Aquí cuando el Señor dice que no amemos al mundo o las cosas que están en el mundo, no se refiere a la creación en sí misma, porque es hermosa y es maravillosa. El globo terráqueo, todo el sistema solar y todo lo que en él hay, animales, plantas y seres humanos, los minerales, aún todo es hermoso y es creado para la gloria de Dios. Entonces no se está refiriendo cuando dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se refiere a eso. ¿No? Porque, perdón. A los hombres del mundo. Lo que pasa es que el Señor, digamos que en su amor, Él es amor. Y entonces Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor de Dios que cobija a toda la humanidad, pecadores, incrédulos, de todas las categorías, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se está refiriéndose al sistema del mundo, al sistema, a toda la organización humana, a lo que es la humanidad. Se refiere a la humanidad en sí misma, a la humanidad pecadora, a la humanidad que está revestida de carnalidad, de pecado en sí misma, que tiene todavía un cuerpo carnal, cuerpo de pecado. Entonces el Señor en realidad pues sí tiene un amor para todos, porque les da la oportunidad de venir a Él y de salvarse. Pero esa humanidad pecadora es la que está en rebelión con Dios, y si no recibe en su gracia, pues entonces no va a tener salvación. De tal manera que no es amar las cosas del mundo, como decimos, sino el sistema del mundo, el gobierno que tiene el príncipe de este mundo, que es Satanás. De esto habla Romanos 12:2, que voy a leer también. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es el llamado del Señor a sus hijos, a todos nosotros, que no nos conformemos a este siglo. Y cuando habla de siglo, pues naturalmente entendemos que no se refiere a un siglo de 100 años o algo así, una etapa de tiempo, ¿no? Se refiere a todo lo que está aconteciendo en nuestra vida, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Tenemos que transformar nuestra mente, no darle cabida a la mente carnal que nos habla de una manera, sino a la mente de Cristo que nos habla de otra manera, ser espirituales. Cada vez que vengan pensamientos que no son del Señor, inmediatamente desecharlos de nuestra mente y sustituirlos por el pensamiento del Señor, por una palabra de Dios, por una revelación que Dios nos haya dado. En esa forma nuestra mente va a ir siendo cada vez más fuerte, la mente espiritual, y menos fuerte la mente carnal. Bueno, en el versículo 16, primera de Juan 2:16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ahí nombra unos puntos que nos aclaran un poco lo que es amar las cosas del mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué le gusta a la carne? Pues la carne, ¿qué le gusta? Comer, dormir, que no le hagan nada, vivir rico, no trabajar. Bueno, sabemos pues lo que es la carne y esa tendencia a satisfacerse a sí mismo el hombre,
hacer todo lo que le place, todo lo que le gusta, todo lo que lo hace sentir bien. Esos son los deseos de la carne, lo que se centra en sí mismo. Es que a mí me gusta mucho tal o cual cosa, o yo me agrado en tal otra. Y todo lo que se centra en agradarse a sí mismo, eso es los deseos de la carne. Agrega los deseos de los ojos, porque recordemos que en el Edén lo que vieron, ¿no? Adán y Eva fue que el árbol del conocimiento del bien y del mal era agradable a los ojos. Entonces, lo que a uno le parece agradable son cosas del mundo, porque nosotros no estamos para ver con estos ojos naturales, sino cerrar nuestros ojos y ver las cosas como el Señor ha hablado. Y la vanagloria de la vida, la vanagloria, que de esto creo que hay bastante también entre nosotros. Todos tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, porque la vanagloria es una tentación muy grande, querer uno como sentirse más que los demás, ¿sí? Entonces, esta no es una advertencia para amar la belleza de la creación de Dios, como decíamos, sino contra las cosas, la belleza que no es de Dios, todas las cosas que son de amar su cuerpo, el cuerpo de otras personas, todo ese que es de la carne y que no agradan al Señor. Nuestras delicias es estar con el Señor danzando, cantando, gozándonos con Él y disfrutando a las personas como el Señor las disfruta, a la iglesia y al Señor. Eso de la vanagloria fue lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Es un relato, bueno, bastante largo, no lo podemos leer todo acá por causa del tiempo, pero vamos a leer Daniel, solamente 2 versículos. Daniel 4, versículos 29 y 30. Daniel, capítulo 4, versículos 29 y 30, voy a leerlo. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esas eran las palabras de Nabucodonosor cuando estaba en su gloria. Pero después entonces el Señor tuvo que llevarlo hasta un nivel de bestia del campo, de locura, para poder enseñarle y levantarlo nuevamente ya mirando al Señor. Entonces la vanagloria de la vida, tener mucho cuidado entre nosotros. Y finalmente nuestro versículo 1 de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el Señor nos advierte aquí que todas las cosas del mundo son temporales y algún día van a pasar y que no dejan nada. Así como llegamos al mundo, así nos iremos, ¿no? Como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó. Desnudo vine y desnudo me voy a ir. Leamos una escritura para terminar, 1 Corintios 7, versículos 29 al 31. 1 Corintios 7, 29 a 31, voy a leerlo, esos 3 versículos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En esta porción el Señor es claro que todas las cosas son temporales y que nada de eso nos vamos a llevar. Solo nos va a quedar lo que haya de Cristo en nosotros. Amén. Vamos a terminar aquí. ¿Me acompañan a hacer una oración, por favor?